Yo difícil que llegue con mi pluma, pero se entiende bien y creo que está clarito, se ve. Cualquier duda, me levantan la mano. Atiendan. Entonces, este equilibrio de Stirling, es el que vela que el vaso esté llevando siempre sangre, plasma, y en el intersticio haya agua, pero no exceso. Simplemente el intersticio está acompañando. No tiene por qué haber abundante agua, levemente mojadito nada más. Entonces el agua está siendo llevado por el plasma. El intersticio tiene agua, pero no como el vaso, ¿no? Entonces, esa regularidad, esa uniformidad de distribución de agua lo da el equilibrio de Stirling. Para hacer eso, para mantener el flujo sanguíneo por los capilares, porque los capilares es donde se produce el intercambio hídrico, les he dicho, ¿no? Hemos avanzado en el capilar, tiene poros y ahí se produce el intercambio hídrico. Como tenemos capilares en todas partes, tenemos capilares en la piel, tenemos capilares en las mucosas, pulmón lleno de capilares. Cuando ustedes han hecho anatomía, han abierto y ven ahí miles de millones de capilares, pulmón, riñón. Entonces, a esos niveles se produce el intercambio de líquidos. Quiero que entiendan que donde hay más capilares es donde más edema va a haber. ¿Entienden? ¿Dónde hay más capilares? En la piel. ¿Dónde hay más capilares? En pulmón, parénquima. ¿Dónde hay más capilares? En el riñón. Cuando ustedes agarran, hemos comido los riñoncitos, ¿no es cierto? Lo cortan, encima está la cápsula y adentro los glomérulos. ¿Qué es? El glomérulo es simplemente arteriola aferente, miles de millones de capilaritos. Y eso se altera, por eso aparece extrafiltración de agua y produce edema. Entonces tenemos, hemos dicho, la piel, la parte subcutánea de la piel, todo tiene cualquier cantidad de capilares. Entonces, donde hay más capilares va a haber más probabilidad de edema si este balance de fuerzas del equilibrio de Stirling se rompe. Entonces vamos a hacer pasar este equilibrio y ustedes simplemente lo que quiero despertar en ustedes es el criterio, la curiosidad, porque en este trabajo que van a hacer la próxima semana tiene mucho que ver allá, se van a aportar realmente como estudiantes de medicina, van a estudiar los libros y me van a responder con términos científicos. Esto no es algo que yo, el libro es inventado. El libro tiene 14 ediciones y una y otra vez han corroborado estos valores que mantiene el libro. Entonces, atiendan. Lo que mantiene el líquido dentro del capilar son estas fuerzas. Fíjense, la presión hidrostática capilar, PC, aquí, presión capilar. La presión del líquido intersticial, que es aquí, intersticio, vamos a poner para que entiendan. El capilar, está de más decir que es este el capilar y este es el intersticio. Este es el intersticio, que es también líquido extracelular y tiene líquido, ¿ya? Entonces el intersticio tiene su líquido, pero es menor, no se compara con el intravascular, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el intersticio y la cantidad de agua que va circulando aquí se da porque hay fuerzas de salida y de entrada. Tenemos la presión capilar que tiende a sacar líquido, es la presión arterial en las arterias de gran calibre, pero las pequeñas capilares se llaman presión capilar. Tenemos la presión de líquido intersticial, aquí tenemos una presión intersticial aquí en el intersticio entre las células, y esa presión, lejos de querer sacar, lejos de querer empujar, porque normalmente debía empujar, ayer hemos avanzado, supuestamente esa presión intersticial debía tratar de introducir agua. Aquí está, ¿ves? Presión
debía tratar de introducir líquido y sin embargo no introduce. Ahorita me va a decir por qué. Tenemos la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica tiende a traer ósmosis, a traer agua adentro, porque no se olviden que todo esto es poro. Este es poro, este es poro, este es poro, ¿no? Tenemos miles de poros por donde entra el agua. Y la presión coloidosmótica también, ¿no es cierto?, del líquido intersticial. Entonces tenemos presiones tanto afuera y adentro que tienen que estar a nivel, siempre tienen que estar en un valor que está establecido, que Dios así lo ha establecido. Por ejemplo, tenemos una persona normal, adulta, de 70 kilos, que no tiene ningún problema, ustedes y yo, gracias a Dios, estamos en ese grupo. La presión capilar media, es decir, el promedio de presión capilar tiene que ser 17.3. La presión del líquido intersticial tiene que ser 3, pero en este caso la presión vamos a ver que había sido negativa, por tanto ahí varía todo. La presión coloidosmótica, es del líquido intersticial, ¿saben? Presión coloidosmótica del líquido intersticial, ¿cuánto es? 8. ¿Qué es lo que da la presión coloidosmótica del líquido intersticial? Las proteínas que tiene el líquido intersticial. La proteína tiene aquí unas proteínas de este tamaño que no pueden salir, ¿no es cierto? La albúmina, globulinas, etcétera. Y estas proteínas atraen agua. Ahora, el intersticio también tiene proteínitas, pero son pequeñitas, ¿ya? Vamos a multiplicar para que vean. Entonces, así pequeñitas las proteínitas de intersticio. Entonces, estas proteínitas también van a atraer, pero en menor cantidad. Fíjense, entonces tenemos la fuerza que tiende a desplazar el líquido afuera. ¿Cuánto es? Ahí está. Ahí dice bien clarito, la fuerza media que tiende a desplazar el líquido afuera, o sea, de la luz hacia afuera. La presión capilar media, que es la presión hidrostática, que depende de la presión arterial, 17.3. La presión negativa del líquido intersticial, 3, eso es una presión que quiere meter, más bien, pero en este caso es negativa. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, 8. Ahora, fuerza hacia afuera, 28.3. Estamos sumando las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia afuera. Repito, la presión capilar media. Vamos a abordar para que entiendan, por favor, ¿ya? Vamos a abordar porque hay un dato ahí de la presión intersticial que a cualquiera le confunde porque está con otro, pero aquí lo he cambiado el término para que ustedes se entiendan. Entonces, atiendan, por favor. Presión capilar media. Esta presión capilar media es la presión hidrostática capilar que está circulando aquí. Entonces la presión trata de sacar agua, ¿no? Empuja a la pared. Esa es la presión hidrostática capilar. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 17.3. ¿Ya? Es la presión a nivel capilar. Esa presión hidrostática a nivel de una arteria grande, ¿cuánto es? 93. Eso es, tienen que tenerlo bien. Imagínense cómo varía, ¿no? De 93 a 17 puntos. Ya, estamos hablando de los capilaritos. Tiene también fuerza. La presión del líquido intersticial es negativa. Si es presión negativa aquí, fíjense, esto hace variables. Aquí la presión supuestamente tendría que empujar porque hay una presión en el líquido intersticial. Pero como es negativa, esa presión lejos de empujar va a sacar agua. ¿Por qué va a sacar agua lejos de empujar? Porque está absorbiendo, porque está succionando. Entonces es negativa, por eso va a jalar. Eso en el libro sigue siendo ahí como presión, como si fuera presión positiva. No es eso, ya lo estoy aclarando aquí, porque esto es del libro. ¿Ya? Ahora, ¿la presión coloidosmótica va a jalar agua o más bien va a meter? Va a jalar agua. Entonces tenemos el líquido intersticial, la presión va a jalar agua. Entonces tenemos la presión capilar es una fuerza que tiende a sacar.
La presión intersticial es otra fuerza que tiende a sacar. Y la presión coloidosmótica intersticial es otra fuerza que tiende a sacar. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Tres fuerzas, ¿no es cierto?, que tratan de sacar agua. Y si sumamos esas tres fuerzas, 17.3 la capilar, 3 la intersticial y coloidosmótica 8 va a ser 28.3 de la fuerza que trata de desplazar el agua hacia afuera del vaso. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Ya. Las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia adentro, ¿cuáles son? Sencillo, es lo más sencillo que hay, fíjense. Entonces, la fuerza que tiende a desplazar hacia afuera, ¿cuáles son? Es la fuerza de la presión coloidosmótica del plasma. Hemos dicho que en el plasma tenemos proteínas grandes que no pueden salir. Estas proteínas grandes, lejos de salir, por ósmosis van a atraer el agua. Y esa fuerza de atracción que tienen esta es potente. Fíjense cuánto había sido. 28 la presión coloidosmótica de las proteínas del plasma. Entonces estamos la suma de fuerza hacia afuera 28.3 de aquí, ¿no? De aquí viene la suma de fuerza 28.3 y la fuerza hacia adentro 28. 28.3 menos 28, ¿cuánto es? 0.3. Esa es la fuerza neta hacia afuera. Quiere decir que siempre en el capilar va a haber un remanente que no va a volver. Hay salida, vuelve a entrar para un remanente que no vuelve. Entonces, si eso se seguiría sumando, ustedes saben que si aquí, digamos, entra por aquí, no hay dos puertas, pero en el otro hay dos puertas, entran por aquí 10, salen 9, queda 1. Entran 10, salen 9, queda 1. Al final vamos a ir acumulando, se ven quedando, ¿no es cierto? De 0,3 en 0,3 se acumularía y habría edema. ¿Por qué no sucede eso? Ya les he dicho. ¿Por qué no es? Ya saben ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ha vuelto a ir y está más confundido que mi abuela. ¿Por qué es, Saúl? ¿Cómo se quedan en la célula? No se quedan en No, estamos hablando del intersticio. El que me diga le aumento un punto. Hemos dicho que la fuerza de salida es 28.3 y la fuerza de entrada, ¿cuánto es? 28. La diferencia es 0.3, o sea que en el intercambio hídrico entra y sale, pero entra y sale del vaso y no vuelve a entrar igual, sino que se queda un remanente. Y vuelve a salir agua, se vuelve a entrar, pero queda un remanente. Entonces, ¿qué se hace ese remanente? Era la pregunta, dime. Eso les he dicho ya, es repetido, pero parece que estaban muy distraídos. El sistema linfático impide que haya una acumulación extra de líquidos. Entonces, ahora vamos a ver, les he traído dibujitos, van a abrir su boquita y les voy a hacer llegar su cucharillita con su panitelita, ya, o con su jugo de fruta. Y la atiendan, por favor. Entonces, miren, la presión intersticial es la presión, aquí hemos dicho que, atiendan por favor, ya, aquí hemos dicho, atiendan, tiene que estar bien entendido esto. La presión en el intersticio, aquí, este es el intersticio. ¿Por qué es intersticio? Porque está entre las células, que están aquí las células, con su núcleo, ¿no es cierto? Aquí hay células que están recibiendo el agua, ¿no? Los nutrientes, el oxígeno. Entonces, aquí tenemos células, los núcleos, y aquí tenemos intersticio a los lados del vaso. El intersticio
Así pues esto no ayuda, es una bacana. Ya, el intersticio no voy a recoger más. Fíjense, el intersticio va reteniendo 0.3 porque siempre va saliendo agua y mezclándose. Quiere decir esto, vamos a ir adelante un momentito, atiendan por favor aquí, ¿no? Miren, fíjense, ese se llama el equilibrio estable. Aquí sale agua y aquí se entra el agua, ¿ya? Sale el agua porque hay mayor presión hidrostática, etcétera, y se entra en el extremo venoso. Pero queda un remanente, siempre queda 0.3, ¿no? O sea, un poquito de agua queda aquí, otro poquito de agua en cada recambio queda, entonces se va acumulando esa agua. Pero esa agua no se nota. ¿Quién tiene pues edema? Si nosotros acumulamos esa agua aquí, entonces se va a llenar de agua el intersticio y eso se llama edema. Pero nosotros tenemos esto. Estos son los linfáticos. Los linfáticos son como bombas de absorción. Están siempre chupando, todo el tiempo, ¿no? Cada linfático por segundos absorbe, no quiere decir que todo el tiempo. Son millones de linfáticos, entonces también millones están absorbiendo todo el tiempo, no dejan que haya ninguna gota de agua extra. Entonces, ese 0.3 lo absorben siempre. Entonces, estamos siempre sin edema, nuestro tejido está normal, etc. ¿Ya? Entonces, pues vamos atrás. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿a qué se debe eso? Tienen que saber, todo es por qué. Todo es por qué. No hay presión negativa. Pero ¿por qué es negativa, Garoto? Has leído ayer, dime, ¿por qué es presión negativa? Te voy a aumentar un punto. Del sistema linfático, del capilar. ¿Qué hace el linfático? Ahí está el dibujo. Dígame qué hace. El linfático absorbe ¿Cómo? el intersticio. Sí, eso sabemos, ya se ha dicho. ¿Cómo lo hace? Por los poros. Sí, por ahí entra, pero ¿cómo absorbe? El poro está abierto, pero ¿cómo es que absorbe? Porque si ustedes ven aquí, se llenaría de agua, ¿cierto? Porque tiene... Tengo una bomba de agua, lo pongo y se lo chupa. Porque tiene una fuerza. ¿Qué? La diferencia de presión que hay entre la arteria y la vena. Más fuerte hablar. La diferencia de presión que hay entre la arteria y la vena. No, la diferencia de presión no es el linfático. ¿Por qué? Es la pregunta. Siempre les voy a decir ¿por qué? Claro, ¿por qué absorbe? Ya, ahora van a aprender y nunca más se van a olvidar. Atiendan, por favor. ¿Se acuerdan que hemos hecho en cardio? Hemos puesto los chuponcitos para que prendan, ¿no ven? Era de gomita. Lo poníamos, lo apretamos y chupaba. La presión negativa ya sujetaba la piel. Estaba succionando y se quedaba en su lugar ya tarde. Entonces, a ver, dime. De succión, o sea, ¿Qué hace el linfático? va a absorber, va a succionar. Eso todos por me han el dicho. plasma, ¿Ah? Por el plasma lo va a sacar. Lo va a sacar. Sí, ¿cómo lo hace? Eh, Todos me han dicho lo mismo. bueno, Porque sus vasos tienen una presión diferente que las venas de las arterias. En este caso tendría una presión negativa, ¿no? ¿Por qué tienen presión negativa? Por cómo están conformados. ¿Cómo está conformado? Tienen un tipo celular diferente, si mal no recuerdo. No. Han debido avanzar en histología, seguramente. porque es contraria a la presión positiva. Eso estamos hablando, eso es presión negativa. Ya, dejamos de perder tiempo. Se ha acercado un poquito ya, pero no me ha dicho tampoco. Atiendan, por favor. ¿Se acuerdan? Les he dicho del chuponcito. Se aprieta y no es cierto que se hace un vacío. Cuando se aprieta algo, se hace un vacío. Entonces ese vacío absorbe. Ese es el método por el cual al absorber se pega a la piel y se queda quieto y no puede separarse. Presión negativa. El linfático, fíjense así, ¿va? Está entrando, tiene orificios. Y eso que... por aquí les voy a decir. Atiendan, por favor. El linfático, sucede esto con el linfático.
fíjense, tiene válvulas, ¿ya? Ahora, el linfático, una vez que entra el líquido aquí, se aprieta, así como esos bombillitos que hemos hecho en electro, se aprieta, pero en este caso, él se aprieta, nadie lo aprieta, tiene músculo liso. Su musculatura apenas siente que entra algún contenido, sea sólido o líquido, y se contrae. Al contraerse sobre la válvula, hace presión negativa, hace un vacío, y ese vacío absorbe. Como son millones de linfáticos, entonces constantemente la presión es negativa. Nuestro intersticio todo el tiempo es negativo. Ayer hemos hablado de que si nosotros nos raspamos la piel, nos quemamos la piel y está la piel al aire quemada, no se le puede poner nada encima porque se va a pegar. Se pega lo que ustedes lo pongan. Y es un problema. Una señora se quemó, parece que en algún lugar se puede colocar café, muchas veces colino a la quemadura. ¿Verdad que la quemadura con colino, pero quemaduras hojitas, sirve desde fresca? Pero quemaduras de segundo grado, donde la piel se ha perdido, es un error colocar café, papel, inclusive vendaje, porque se absorbe, se chupa, y luego al momento de sacar es un problema. El paciente llora como que porque duele el doble. Entonces, tienen que darse cuenta por qué es la presión negativa. Tenemos lleno de linfáticos que están todo el tiempo con presión negativa, están succionando, están haciendo un vacío entre sí, con la válvula se contrae el músculo, absorbe y obviamente mete todo el líquido y constante, basta que entre el líquido en su interior, se produce la contracción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el linfático que hace eso, es como esto, ¿no? La presión negativa está absorbiendo el bebé y es una fuerza de contacto. Ayer hemos hablado de que fíjense aquí les he mostrado, está en el dibujo, esto que ven aquí es neumotórax. Neumotórax, esto negro es aire, pero esto es normal. Aquí tenemos esos blanquitos que se ven, esos son bronquios, pero aquí es oscuro, así como la noche, eso es aire. Pero entonces se ha separado la pleura, porque aquí la pleura visceral y parietal están juntas. ¿Por qué están juntas? Porque los dos tienen presión negativa. Entonces les he dicho ayer, y ojalá que con el chiste se recuerden, es como si estuviésemos besándonos. Vamos por allá, ¿no? Y no nos y sigue ahí, ¿no? Se estira los labios y sigue, siempre y cuando no haya una pérdida de aire. Porque una bombillita lo meten, listo, chao, presión negativa, ya no existe. La presión negativa tiene que ser cuando los dos están succionando y hay un cierre total alrededor, ¿no? Está mojadito, no hay forma de que escape el aire. Eso es lo que pasa con la pleura. La pleura visceral y parietal tienen presión negativa y están todo el tiempo, años. Miren, ¿quién ha tenido ustedes neumotórax? ¿Qué es neumotórax? ¿Qué? Tenemos aire, lo que sería el tórax, usualmente es como entre los pulmones. Entre la pleura visceral y parietal no hay nada, es una cavidad virtual, o sea, no hay nada, simplemente están con presión negativa unidos, es como si ese chuponcito esté con otro chuponcito, los dos están ahí, presión negativa. Esa es la pleura visceral, pleura parietal, siempre. Entonces, eso tan fuerte que el pulmón se expande, se trae, se expande y normal respiramos, podemos coser y eso nunca se separa. Pero basta que, imagínense, una agujita, esas agujitas de inyección, tiene su conducto de aire, lo pongo aquí, ¿qué creen que va a pasar? Se separan, basta que al medio lo pongan aire, del beso se separa, ya no hay presión negativa. Entonces, ¿qué? Se llena de aire. Inmediatamente se expande el pulmón, ya no respira porque el pulmón
para respirar sus alveolos tienen que estar expandidos, en este caso se comprime, y ese oscuro que ven, eso es aire. Entonces el paciente está ahogándose con un solo pulmón, y eso sucede cuando uno tiene lesiones, digamos, externas, ¿no? Siempre me recuerdo ese caso de un pandillero que le habían atacado y le dieron varias cuchilladas en el dorso, y en uno le hicieron un neumotórax, el otro también le hicieron, pero pequeño, estaba hinchando el aire, el tipo estaba asfixiándose, llegó al hospital asfixiándose, era silencio, quiere decir, eso negro que ven, no hay ruidos ahí de respiración, es silencio, a la auscultación no se escucha nada. Se dieron cuenta inmediatamente qué hay que hacer en ese caso. Deducción lógica, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que meter un tubo, ¿no? Un tubo, porque ese aire que está ahí está taponando el pulmón, o sea, hay que sacarle el aire y hacer que se conecten las dos pleuras para que vuelva la presión negativa. Si no sacamos el aire, nunca se van a volver a desconectar. En ese paciente le hicieron violentamente y el pandillero salió caminando a poco tiempo, porque le hicieron su drenaje, metieron su tubo, sacaron el oxígeno, todo el aire, y se volvieron a conectar las pleuras y volvió a respirar su pulmón. ¿Qué quieres preguntar? En estos casos es, por ejemplo, cuando estamos en emergencia y no hay tiempo de llegar al hospital, cuando le clavan algún tubo aquí en la tráquea para que salga el aire. No, pero la tráquea, ¿qué tiene que ver con la pleura? No tiene nada que ver la tráquea. La tráquea comunica con el árbol respiratorio. La pleura no tiene contacto con la tráquea, nunca tiene que tener. ¿Y en qué caso es que se hace eso? Cuando el pulmón pues no puede respirar, se hace cuando aquí por fuera de, o sea, la laringe superior ya no se abre, entonces lo abren aquí abajo para que por ahí entre. Nada que ver con eso. Está bien, yo quiero que pregunten todo pregunten. Ahora es tiempo, siempre les voy a decir, hasta el último día que están en clases, se les va a responder. Pero salen de aquí como se han graduado, no sé, un mes se han graduado algunos, no pueden preguntar. Ahí sí que es una vergüenza. En cambio ahorita pues pregunten cualquier cosa. Está bien, ella tenía la duda, pero la pleura no tiene relación. Es decir, si nosotros hacemos un tubo aquí, es porque encima se ha cesado. Entonces, quiere meter ahí, ya no puede, entonces por aquí. Por ejemplo, eso no he visto yo, pero es teórico. Si uno se tranca con una papa, ¿no? Y y le hacen su génesis y sigue, agarra el cuchillo, métele aquí a la tráquea y ya el paciente se salva. Hay una señora que se ha muerto recién nomás ahí, ha salido en las noticias, se trancó, al comer una papa se metió, ya no podía respirar y finalmente se murió. Eso se hace con la maniobra de Henry, no es necesario hacer eso, pero teóricamente sí, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Me pasó en Yapacaní porque en un 6 de agosto, cuando había desfile, había una persona que estaba en la plaza y con una pepa de mocochincha. Miren, con una pepa de mocochincha se murió. En ese caso, tú, siendo estudiante de medicina, tienes que ir a hacerle la maniobra y aliste quién tiene una cortapluma. Si sabes que tiene aquí el mocochinche, la pepa, entonces le haces la maniobra y no hay tal, agarras, le metes aquí, fácil, ahí está la nuez de Adán, ahí abajito. No importa que se equivoquen, es que se muere el paciente. Si se equivocan, ¿qué va a pasar? A un ladito, pero va a vivir el paciente. ¿Entienden? Aunque les hagan mal su traqueotomía, pero el paciente va a vivir. ¿No? Entonces, por favor, eso hagan. No se hagan ya, por favor, sigamos. Entonces, la presión negativa está, atiendan por favor, en todo el intersticio de cualquier lugar, tanto de nuestra piel, especialmente el pulmón. Fíjense, varía la presión. En el espacio intrapleural, lean por favor, -8, que es la mayor presión intersticial. El beso más pronunciado es entre las pleuras. A nivel intersticial periférico, -3, ¿no?
Y va variando, fíjense, espacio sinovial 4 a 6, ¿no? Menos negativo, espacio sinovial también, entre los dos huesos y los cartílagos, presión negativa. Si nosotros colocamos una agujita, se hace una artrosis, te decimos, se llena de aire, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, habiendo entendido la presión negativa, atiendan por favor, por aquí viene con un tipo de presión, 30. O sea, sale el líquido por aquí. Y por aquí vuelve, 10, la presión venosa. Entonces, por presión va a entrar aquí, pero no entra todo. Hay unos remanentes que los linfáticos van a absorber por presión negativa. Ahora, el sistema linfático, lo estamos avanzando en una diapositiva, fíjense. El sistema linfático es más complejo de lo que estamos avanzando aquí. Ustedes lo van a ver en inmunidad, es parte del sistema circulatorio porque conforma, ahí está. Fíjense, esto es la circulación, y no va a tener que aquí. Fíjense, este es el corazón, esta es la aorta, por aquí está la sangre, y aquí están los capilares donde se produce el intercambio. Aquí se produce la salida de líquido. Y ahí tenemos los linfáticos que están absorbiendo. También hacen sus capilares. Entonces tenemos capilares linfáticos que toda el agua que está en exceso vuelve hasta la vena, ¿no? Entonces, a la vena vuelve y nuevamente entra a la circulación. Por eso el sistema linfático es parte del sistema circulatorio, porque aquí está, no solamente los linfáticos van a absorber ¿qué? El agua. En el intestino, en la absorción, lo que comemos, los linfáticos son los que, porque sale la grasa, todo, al intersticio no entra todo al vaso. Entonces, en las velocidades, el linfático absorbe todo eso y lo lleva a la circulación. El linfático también es parte del sistema inmune. Vamos a ver eso en este mismo capítulo. En los ganglios linfáticos, ¿no? En el timo se forman, se preparan los linfocitos. Entonces, vamos a ver que los que conectan los ganglios linfáticos son, los que conectan los ganglios es el sistema linfático, los vasos linfáticos. Entonces tienen múltiples funciones, no solamente es parte del sistema circulatorio, también es parte del sistema inmune, ¿ya? Ahora, y tiene su presión negativa. Hay una bomba linfática, ¿ya? Aquí está explicado lo que les he dicho, ¿no? Las válvulas tienen un vacío, así no está en el libro, yo lo he puesto para que entiendan. El vacío, eso es bien práctico, en biofísica se nota que eso da presión negativa. Entonces aquí está la arteria, aquí sale, ahí está el excedente de agua sale. Ahora, atiendan por favor, no es solo el excedente de agua. ¿Qué pasa cuando, ustedes vamos a la práctica? Todos los hombres aquí se han peleado, toditos. No creo que ninguno de nosotros haya quedado indemne, porque hemos entrado a la escuela y a mi pobre Ignacio le han de pegar los grandotes. Así es la escuela. Ignacio es pequeño y los grandotes siempre abusan de los chiquitos en la escuela, así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos hinchado, ¿cierto? Yo cuántas veces he tenido golpes y se me han hinchado las manos, pero por golpe. Inclusive en fútbol, ustedes juegan fútbol, les dan una patada, un hematomanga así, ¿no? Sangre, o sea, ¿qué es el hematoma? Salida de sangre al intersticio. El vaso se ha roto, no se ve aquí, el vaso se ha roto y ha salido sangre, eso es el hematoma. Pero ustedes ven el hematoma, un día está así rojo, después medio azul, después lila, después desaparece. ¿Qué ha pasado? Ahora que ya están conociendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido? Los linfáticos lo limpian todo. Los linfáticos no solamente absorben agua, también moléculas grandes, moléculas proteicas de gran tamaño, bacterias, parásitos, todo lo que está en el intersticio lo absorbe y lo lleva, si es bacteria, a los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos
va a producir la inmunidad contra esas bacterias. Entonces, el linfático no solamente es presión negativa, también absorbe todo, cuando las células se mueren por alguna lesión que tenemos, una caída, la célula necrosada está ahí muerta y el linfático todo lo va absorbiendo y lo va, es más o menos como un sistema de limpieza de mucho cuerpo. ¿Ya está entendido? Ya, vamos a ver. Entonces, tenemos esto, fíjense, alteraciones de las presiones de la membrana capilar. ¿Qué ven en ese niño? ¿Qué es lo que ven algo raro ahí? Los ojos están hinchados, ¿qué más? Su labio y su carita un poco, pero los ojos se notan claramente. ¿Y aquí qué ven? Ya han visto aquí, esto es edema. Cuando un edema de este tipo ustedes apretan, se hunde como si fuera una manteca o como una piel y se queda así, marcado. ¿Qué es eso? El intersticio lleno de agua, que cuando ustedes lo hunden, el intersticio está suavito, lleno de agua. Edema, ¿ya? Entonces, las alteraciones de las presiones en la membrana producen edema. Ahora aquí viene la cosa. Miren, aquí les he traído esto. Vamos a gozar. Hay siempre un equilibrio entre la presión hidrostática. Siempre, fíjense, aquí la presión hidrostática, la presión oncótica es la misma. La presión oncótica, porque está circulando por aquí, es la misma. Por tanto, la ósmosis, la presión osmótica, la atracción va a ser la misma en los dos lados, tanto en el extremo venoso como en el extremo arterial. Pero lo que varía es la presión hidrostática capilar y varía la presión osmótica capilar, puede variar. Entonces, si yo tengo, fíjense, tenemos ahí de presión capilar, nosotros tenemos 30, por decirlo, ¿no? En el extremo capilar. Pero si yo tengo una presión capilar de 50, ¿qué va a pasar? Si yo tengo en vez de 30, tengo 50 de presión hidrostática capilar, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática capilar normalmente es de 30, estamos hablando del extremo arterial. Si yo subo